Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Tauro. Bueno, mi queridísimo Tauro, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental, Tauro. Daré mensajes a lo largo del vídeo y, si nos lo permite el tarot y mi cabeza, os daré fechas también. Vamos a comentar, Tauro. En el trabajo, Tauro, hay una situación... No sé si es nueva, ¿no? Por lo que veo, creo que no es nueva, que esto es algo que ya ha pasado dentro de lo que es el trabajo, y dicen que hay cierto retraso en los pagos. Tauro, que no estáis trabajando. Mira, yo te veo haciendo una actividad, pero en un principio yo no te puedo hablar de una formalidad, una firma como tal, un contrato, una seguridad. Esto no quiere decir que este trabajo no sea seguro. A mí me dicen que sí, que es seguro de cara a futuro. Pero ahora mismo no existe esa formalidad, o sea que entiendo que se dará más adelante. Tauro, que tenéis un negocio. Es cierto que va a haber una salida de dinero, pero esa salida de dinero yo quiero que tú la veas como una inversión, porque ese dinero lo triplicarás. Vamos a continuar. Continuamos, Tauro, con tu economía. Tauro y tu economía, vamos a ver. Hay una situación tuya, Tauro, que dicen está a punto de terminar. Y es algo como si tú hubieras tenido todos los caminos cerrados en cuanto a tu economía. Dicen, pero es que esto está a punto de terminar. Todos los Tauro que tengáis en mente hacer algo con algo que tengáis en propiedad vuestro, sale un triunfo. O sea que entiendo que es dinero lo que sale. Tauro, salen buenas cartas, en lo económico. Sobre todo cuando sale que se termina una etapa muy complicada. Vamos a seguir ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Tauro, comenzamos con los que estáis solteros. Tauro, que estáis solteros. Bueno, por un lado, Tauro, te veo con fuerza. Por un lado te veo con fuerza. Pero dicen que tú tienes en tu mano la herramienta para cambiar una situación de tu vida. Que tú la tienes en tu mano. Vamos a ver ¿qué trata de decirnos esto? Que muchos de vosotros ya sabréis lo que es. Hablan de lo sentimental. Hablan de lo sentimental. Puede ser... bueno, puede ser no. ¿Qué leches? Puede ser. Mira, Tauro. No te guíes de volver o de que una persona del pasado vuelva a una persona que has tenido una relación oculta. Tampoco te guíes de las relaciones que empiezan en un principio como relación oculta, porque sí pueden empezar así en un principio, pero uno nunca sabe cómo pueden terminar. O sea, aquí yo te diría, Tauro, céntrate en la persona que conozcas o que estás conociendo. Céntrate en la persona. Conoce a la persona.
a ver qué pasa. Olvídate de lo que hay en el exterior, de la situación. Olvídate un poco de la situación y conoce a la persona. Vamos a ver qué más. Yo sé que esto es difícil llevarlo a cabo, ¿eh? Hablar es muy fácil, llevarlo a cabo es complicado, difícil. Tauro, que estáis solteros. ¿Quién está enamorado de ti o enamorada de ti? Hay una persona aquí que está en otro lugar que dicen que tiene unos sentimientos muy fuertes hacia ti. Pero a mí esta persona me dicen que se fue en su momento a otro lugar y que sigue estando en ese lugar. Que cada día hay más alejamiento emocional por tu parte. O sea, que esta persona no está en tu vida. O sea, estoy contigo, que estáis solteros, Tauro, o sea, que no está en tu vida. Tú estás soltero, soltero. Pero ahora vamos a hablar de la persona importante. De la persona importante. Tauro, la persona importante que llega a tu vida está a punto de separarse. No te guíes si no estás separado o separada. O sea, no te guíes de eso. No achaques, no eres el mío o no eres la mía por eso. Porque esta persona, y digo, que es inminente esa separación. Y sale clarísimo. Clarísimo. Vamos a ver un poquito, quiero ver un poquito perfil de esta persona. Quiero ver un poquito de eso. Entonces, es una persona que las comunica, y te lo digo, te voy dando perfil, situaciones de esa persona para que tú sepas identificar. Mira, las comunicaciones que tiene con la persona del pasado son muy fuertes. Fuertes, violentas, agresivas, tóxicas. Parece ser que esa persona no acepta el que inicie otra relación. Bien. ¿Qué pasa? Que esa persona del pasado dirá, no, es que me has engañado con otra persona. No, ya no estabais juntos. Otra cosa es que tú aceptaras o no aceptaras esa separación, pero realmente no estabais juntos. Entonces, esto no es un engaño. Y esto quiero que lo tengáis bien claro. Para cuando lo viváis, no tengáis ningún tipo de sentimiento de culpabilidad. Porque no están juntos, realmente. Vamos a ver qué más. Tauro, que estáis solteros. El amor llega a tu vida, está clarísimo, sale clarísimo. A lo largo de este mes de octubre, te diría finales de octubre, casi tocando noviembre, el amor llega a tu vida. Un amor que llega a tu vida, para ti un tanto como con confusión y demás. Tengo que decir, para muchos de vosotros, que esta historia os va a resonar, o bien por persona o bien por lugar. Y me atrevo a decir que es por persona. Como sé que muchos no me vayan a entender, pues voy a hablar más claro, como yo suelo hablar. Mira, Tauro, tú a esta persona la conoces ya. Tú a esta persona la conoces ya. Bueno, si yo estoy en lo cierto y esta persona sale del hogar por esa separación a mediados del mes de noviembre, y quedaros con las fechas, que son muy importantes para saber la evolución de la relación, yo te puedo decir a ti que tú en el mes de diciembre estás viviendo una ilusión plena con esta persona. Vamos a seguir. Mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Es la típica persona que nunca te hubieras imaginado
que se iba a separar. Fíjate. A la vista social, la pareja perfecta. A la vista social. De puertas para adentro, otro gallo canta, ¿eh? Otro gallo ha cantado durante estos años. ¿Cómo tú te encontrarás con esta persona? ¿Hay más gente en ese lugar? Es un lugar ¿cómo te digo? Como un lugar de estos como conocido de toda la vida, ¿no? Como el que dice el bar del barrio de toda la vida. Esto es un ejemplo. Y hay más gente en ese lugar. ¿Bien? Esta persona, cuando vosotros os encontráis, tú no pienses que aquí ya va a surgir en el minuto 1 algo, no. Va a haber una invitación 3-4 días después. 3-4 días después de este encuentro. A partir de ahí ya puedes empezar a contar. Vamos a seguir, Tauro, no te me vayas, ¿eh? No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor, pero cuando termine con los Tauro, que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro, que estáis de novios. Tauro, casados, en convivencia y novios. Tenemos la sensación de que algo se está revolviendo, ¿no? O dándose la vuelta en contra nuestro, algo así, ¿no? Como que algo... Vamos a ver de qué habla esto. Vamos a ver. No ves nada claro. No hay claridad en ninguno de los aspectos. Posiblemente estáis pasando por una situación difícil y no veis claridad ni en la relación ni en los otros obstáculos que tengas en la vida fuera de la relación. Esto es lo que está pasando aquí. Vamos a ver. Tu relación, tampoco hay una decisión tomada, ¿eh? También lo digo. Tauro, casados, en convivencia y novios. ¿Hay celos en esta relación o verdaderamente hay terceras personas? No sé cómo encauzar esto, porque para muchos de vosotros veo terceras personas, pero que ni siquiera físicamente están. O sea, no hay un contacto físico, y en otros casos veo celos. El creer que hay terceras personas. El creer que hay terceras personas. Yo, si me rijo por lo que veo, te digo, no hay terceras personas. No las hay. Tauro, casados en convivencia y novios. Necesitamos que fluya la relación. Necesitamos solucionar ciertos aspectos de nuestra vida. Sentimos que nuestra relación cada día se está estancando más por otras cuestiones que tenemos. ¿Bien? Por otras cuestiones. Os veo hablando con la pareja por alguna cuestión de trabajo o algo que tenga que ver con el trabajo o con lo económico. Teniendo una conversación seria con la pareja en este aspecto. En ningún momento hay una decisión tomada. De hecho, dicen, esto es esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Queremos continuar? ¿No queremos continuar? ¿Tenemos dudas? Hay mucho estancamiento en cuanto es a las comunicaciones. Las comunicaciones que yo veo aquí deberían de fluir más. En cuanto a los sentimientos, se están dejando los sentimientos al lado. Mira, podemos hablar de muchas cosas, pero aquí no se habla de emociones, sentimientos, de cómo me siento yo, de cómo te sientes tú. Y esto lo que hace es alejar a las parejas.
Porque no se sabe cómo se siente la otra parte. Tampoco se habla. Tampoco se habla y esto es un fallo. Esto es un fallo. Vamos a ver qué más. Tauro, casados en convivencia y novios. Llegarán noticias a vosotros, noticias o decisiones que tenemos que tomar que nos provocan miedos. Decisiones que tenemos que tomar, que sabemos que tenemos que tomar, pero también esa decisión nos provoca miedo. Miedo a perder la pareja, miedo, no sé, miedo. Hablan de miedo, ¿no? Entonces, Tauro, aquí lo que dicen es... tú puedes tener ahora mismo la tranquilidad y la certeza, ahora mismo, de que en tu relación no se pueden meter terceras personas. Es lo que están diciendo las cartas aquí, no lo digo yo. O sea, como que te relajes en esos aspectos porque la decisión que tú tomes a ti no te va a traer un problema con tu pareja, no te va a traer o no te va a poner los cuernos tu pareja, vamos a ser más claros, ¿bien? Por esa decisión. A veces dejamos de hacer cosas por ese tipo de miedos, ¿eh? Y eso le pasa a mucha gente. Ah, no voy a hacer esto porque podría conocer a fulano o a mengana y si se gustan. Y si... Hay gente, sí. Hay gente que le pasa. Y la gente celosa le pasa. Y fuera que le pasa, de que le pase, es que sufre realmente. Es que sufre, que no pueden ser felices porque eso es un sufrimiento. Bien. Entonces aquí lo que te dicen es, puedes tener la tranquilidad y la certeza de que no va a pasar nada. Que tomes la decisión que tengas que tomar, que actúes como tengas que actuar y te relajes y te dediques un poquito más a tu relación. Vamos a ver qué más. Vamos a hacer una tirada general, Tauro. Los altibajos que tiene uno de los dos es lo que provoca el malestar, el desasosiego, el creer que hay algo oculto. Es que aquí no se habla claro en esta relación también. Aquí no se habla claro en esta relación. Aquí se dan muchas vueltas, aquí se tapan muchas cosas. Entonces no se habla claro. Si tú piensas de tu pareja... a ver cómo os pongo un ejemplo para que me entendáis. Si yo pienso de mi pareja que estás actuando a tu beneficio propio, ¿por qué me lo voy a callar? Estas palabras que me estás diciendo me dan a entender que estás actuando a beneficio propio tuyo y que lo demás de alrededor no te importa. ¿Por qué te vas a callar? ¿Por qué hay un miedo a hablar? Si es lo que piensas, quizás si lo dices te aclara el porqué de su manera de pensar y luego resulta que es que no está actuando a su beneficio propio. Piénsalo, Tauro. Piénsalo. Vamos a seguimos con ese mensaje especial del amor. Mensaje especial del amor, Tauro. Enamórate, ilusiónate. Prepárate. Tauro. Permítete el lujo, este es el mensaje que te dan. Permítete el lujo de vivir, de ilusionarte, de tener relaciones sexuales. Y después, que venga lo que tenga que venir. Este es el mensaje que te dan, Tauro. Vamos a seguimos. Seguimos con tu salud, Tauro. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje, ¿eh? Tauro, y tu salud.
Mira, os veo a algunos de vosotros que se repiten la misma situación que de pasado, o sea que hay que tener mucho ojo con esto, ¿bien? Tanto los que hayan tenido algo jodido, tanto como para los que no. Hay que estar pendientes de esto, los que hayáis tenido alguna dolencia, que dicen se puede venir de nuevo y lo primero que vas a notar es como un malestar en la barriga, en el vientre, algo así, unas inflamaciones. Así que pendiente a eso, Tauro, pero como yo siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos con ese mensaje general. Prepárate para recibir al enemigo, no voy a decir a los enemigos. Prepárate para plantarle cara a muchas personas. Prepárate para que cada cual quede en su sitio. Ese es el mensaje que te da mi queridísimo Tauro. Te voy a dar un número, te voy a dar el número 9 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. ¿Y qué más que decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides, muy importante, activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.